Muy buenas a todos, soy Fernando Nair y junto a mi grupo conformado por Miguel Casasola, Ricardo Del Agnolo, Agustina Romea y José Ayala, presentaremos nuestro trabajo. Este video es solicitado por la Cátedra de Ingeniería de Software 1, el cual consiste en mostrar y explicar los tres diagramas principales que desarrollamos sobre nuestro caso, el de una clínica. El primer diagrama que realizamos fue el diagrama de clase, el diagrama de caso de uso y el diagrama de secuencia. Antes de explicar y demostrar todo el proceso que conllevó realizar estos diagramas, hablaremos sobre el marco teórico que conlleva este trabajo. Empezando con el marco teórico, voy a empezar con la definición de qué es una clase. Una clase se define como la implantación de un tipo de objeto, especifica la estructura de datos y los métodos operativos permitidos que se aplican a cada uno de sus objetos. La clase describe un grupo de objetos que comparten el conjunto de características que son de interés en un contexto determinado. El cuerpo de una clase consta de los atributos, también llamados campos, que almacenan valores que determinan el estado del objeto. Los constructores son aquellos que inicializan los objetos y los métodos son los que implementan el comportamiento de los objetos. Tipos de clases. Las clases se dividen en tipos. Los tres tipos de clases más importantes son: la clase abstracta. Es únicamente una clase de la cual no se pueden crear instancias, no tiene ningún sentido crearlas. Nos permite, de una manera clara, clasificar y crear subconjuntos de clases que comparten unas características comunes. Las clases abstractas van unidas a las relaciones de generalización-especialización. Una vez acabada la etapa de diseño del modelo de nuestro problema, si nos ponemos a programar, encontraremos que las clases abstractas sirven en gran medida para facilitar y permitir la reutilización del código. Clase parametrizada. Las clases parametrizadas, también llamadas clases genéricas, son clases que permiten recibir como parámetro cualquier otro tipo de clase. El ejemplo por excelencia de clase parametrizada son las llamadas clases contenedoras, que nos permiten almacenar objetos y tratarlos de manera diferente según las propiedades de los contenedores, pero de manera independiente de la clase de los objetos almacenados. Esta independencia nos permite no tener que implementar una clase contenedora para cada clase que queremos almacenar, con lo cual mejoramos la reutilización del código. Por último encontramos las clases finales. Estas clases tienen como propiedad que no se permite su extensión mediante la especialización. Este tipo de clases se utiliza cuando no se quiere que se puedan especializar en otras clases, tanto si es porque en el dominio del problema no tiene sentido la herencia, como si es por cuestiones de seguridad del código. Pasando al siguiente tema, hablaré sobre las asociaciones. Estas se definen como las relaciones que se deben establecer entre las clases para poder representar la realidad definida por el problema que se debe resolver. Cuando representamos gráficamente las asociaciones, el nombre de la asociación va por sobre o por debajo de la línea que la representa. Una flecha rellena indica la dirección de la relación, los roles se ubican cerca del final de una asociación, los roles representan la manera en que dos clases se ven entre ellas. No es común el colocar ambos nombres, el de la asociación y el de los roles a la vez. Cuando una asociación es calificada, el símbolo correspondiente se coloca al final de la asociación contra la clase que hace de calificador. Hablando sobre la agregación. En la asociación de agregación se asume una subordinación conceptual del tipo todo/parte o bien tiene/un. Por lo tanto, hay que tratarlas como un caso especial de asociación binaria. En UML, las agregaciones se representan con un rombo con el interior vacío en la parte del objeto agregado, el que representa el todo, para expresar gráficamente esta situación. Hablando sobre la colección. En el lenguaje unificado de modelado, conocido también por las siglas UML, una colección se puede representar mediante diferentes tipos de diagrama, como los diagramas de clases, de objetos, de componentes, de secuencia y de colaboración, entre otros. En UML se pueden utilizar diferentes tipos de relaciones entre clases y objetos para representar colecciones, como las relaciones de agregación y composición, que indican que una clase u objeto contiene a otros, y las relaciones de herencia que indican a una clase es una subclase de otra y hereda sus atributos y métodos. Pasando a la herencia, es la propiedad que nos permite definir una clase según otra
u otras, de manera que la clase heredada tenga el mismo comportamiento y las mismas características que lo de las que la hereda, más las características y el comportamiento que el programador le quiera añadir. La generalización. La generalización nos permite percibir que todas las instancias de un concepto más específico son también instancias de un concepto más general, pero no necesariamente al revés. Hablando sobre el polimorfismo está estrechamente vinculado a la herencia, ya que se puede definir como la propiedad por la que se pueden realizar tareas diferentes invocando la misma operación, según el tipo de objeto sobre el cual se invoca. Hablando sobre la relación, las relaciones son tipos de objetos especializados. Son tipos de objetos cuyas instancias son n-hadas. En la gráfica, las líneas suelen utilizarse para representar relaciones, sobre todo en las binarias. Sin embargo, este tipo de representación para las relaciones con más de dos lugares puede dificultar su lectura y comprensión. Mediante el mecanismo de composición, cada n-dada es un tipo de objeto en sí. Además, para preservar la estructura de componentes inmutables, se colocan los triángulos y las i que indican su condición de inmutable. La cardinalidad. Esta se define como la multiplicidad de la asociación. Dado que una asociación binaria representa una interconexión entre instancias de dos clases, hay que indicar cuántos objetos de cada clase pueden estar involucrados en esa interconexión. Podemos indicar de este modo que el valor máximo y mínimo de esa cardinalidad mediante modificadores. Siguiendo con los conceptos básicos sobre programación orientada a objetos, vamos a explicar primeramente qué es un objeto y luego las características que estos tienen. Para que sea más intuitivo, vamos a acompañar las explicaciones con ejemplos. Objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una instancia de una clase. A partir de una clase, yo puedo crear muchísimos objetos. Tomemos este ejemplo de una fábrica que se dedique a fabricar automóviles. Como se puede ver, tenemos la clase coche. Todo lo que van a tener los objetos que luego quisiéramos crear tienen que estar definidos dentro de esta clase. Para este ejemplo vamos a trabajar con solo un objeto que es el BMW. Entonces tenemos la marca, el modelo y el color de la clase coche. A partir de ahora, yo puedo crear todos los objetos que quiera, porque yo ya conozco todas las características que los objetos tienen que tener. Cada objeto que se cree va a ser de la marca BMW, con un modelo serie 2 y color rojo. Si yo quiero crear un objeto con esta marca, modelo y color, tengo que instanciar a la clase de la siguiente manera. Ponemos auto, una variable auto, igual coche. De esta manera estamos instanciando la clase y ahora auto es reconocido como un objeto y tiene todas las características que están dentro de la clase. Ahora, si nosotros queremos acceder a estas propiedades, como por ejemplo la marca del auto, podemos poner print auto.marca y nos devuelve BMW. La salida va a ser BMW. Y así como todas las demás propiedades. Ponemos print automodelo y nos devuelve serie 2. Y si buscamos el color del auto, nos va a devolver rojo. Continuando con las jerarquías, cuando hablamos de jerarquía en programación orientada a objetos, nos referimos a la organización de las clases en las que las mismas se agrupan en una estructura jerárquica basada en la herencia. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos la clase persona, que tiene sus propios atributos y sus propios métodos. Y luego tenemos las clases propietario y cliente, las cuales, como vemos por las flechas, heredan los atributos de la clase persona. Por lo que ahora ambas clases, tanto propietario como cliente, tienen como atributos los suyos, que son propios de su clase, más los atributos de las clases persona, que se pueden ver en esta parte. Siguiendo con el estado de un objeto, este se refiere al conjunto de atributos y sus valores en un instante de tiempo dado. Un objeto como tal puede existir en varios estados. Por ejemplo, siguiendo con los autos, el estado de un objeto de la clase coche podría incluir propiedades como la marca, el modelo, el color, el tipo de rueda, etc. Estos valores pueden cambiar a lo largo del tiempo, lo que refleja cómo el objeto evoluciona en su ejecución. ¿Cómo modificamos el estado? El estado se modifica a través de métodos o funciones. Estos métodos o funciones son los que pueden cambiar las propiedades de los objetos. Por ejemplo, en este caso, siguiendo la imagen, si nosotros tuviéramos un método que se llame cambiar color, cambiaría el color del coche y alteraría su estado. Como podemos ver, tenemos tres tipos de estados. Primeramente, el estado determinado por los atributos.
y el cual se define por los datos que en ese momento están asociados al objeto analizado. Si analizamos a las personas, por ejemplo, una persona que tenga 8 años de edad está en el estado de niñez, una persona que tenga 14 años está en el estado de adolescencia, y así sucesivamente. Luego tenemos el estado determinado por las acciones del objeto, que determina justamente el estado del objeto según las acciones que se realicen en un momento determinado. Por ejemplo, si estamos reproduciendo música en un MP3, este está en un estado de reproduciendo. Y por último tenemos el estado pasivo o en espera, que simplemente el objeto que estamos analizando espera que algo ocurra en el entorno, para ver si pasa o no a un nuevo estado. Ejemplificando nuevamente con el reproductor MP3, el mismo está en pausa hasta que el usuario le indique que continúe reproduciendo la música. Siguiendo con los eventos, vamos a explicar qué significa el evento en un objeto. El evento en un objeto se refiere a una acción o suceso significativo que ocurre en el objeto y que puede desencadenar alguna respuesta específica. Los eventos son una forma fundamental de hacer que los objetos interactúen con su entorno y entre sí, ya que permite que los objetos respondan dinámicamente a cambios y acciones. Por ejemplo, tenemos justamente el objeto auto, que podríamos tener métodos como puede ser arranca, frena, dobla, que cada uno de estos métodos puede ser llamado en respuesta a un evento correspondiente. Por ejemplo, al llamar el método frena, se lo puede llamar cuando el conductor presiona el pedal para frenar, y representaría un evento de frenado. Pasemos a hablar de la activación de objetos, la cual se refiere al proceso mediante el cual un objeto se pone en un estado activo o ejecutable, lo que le permite realizar operaciones o responder a ciertos eventos. En algunos casos la activación de un objeto puede ser automática, como cuando se instancia o se crea el objeto, y en otros casos puede ser necesario llamar un método explícitamente para activar el objeto. Siendo con el objeto auto, la activación podría involucrar el encendido del motor. Una vez que el motor está encendido, el auto está activo y puede responder a eventos como puede ser acelerar, frenar, cambiar de marcha, etc. A continuación voy a hablar acerca de los diagramas del sistema modelado que hemos trabajado en la asignatura tanto de manera práctica como teórica. Diagrama de clases. Los diagramas de clases describen la estructura estática de un sistema, representando categorías o grupos de cosas con atributos y acciones similares. Para poder entender mejor, podemos poner de ejemplo a la clase aviones. Esta clase pudiera tener atributos como modelo, cantidad de motores, velocidad de crucero y capacidad de carga. Además, las acciones asociadas podrían ser acelerar, elevarse, girar, descender y desacelerar, que se lo conoce como métodos. Estos diagramas están formados por rectángulos con 3 áreas. En la parte superior se encuentra el nombre de la clase, en la central se especifican los atributos y en la inferior se detallan las acciones o métodos. Estos rectángulos se conectan mediante líneas que representan las acciones o relaciones entre las clases. La primera característica que tenemos son las asociaciones. Las asociaciones en los diagramas de clases representan relaciones estáticas entre las clases. Se indican con líneas y el nombre de la acción puede situarse encima o debajo de la línea. Una flecha rellena señala la dirección de la relación. Los roles, que muestra cómo dos clases se ven entre sí, se colocan cerca del extremo de la asociación. No es habitual incluir ambos nombres, el de la asociación y el de los roles simultáneamente. Cuando una asociación está calificada, se añade un símbolo al final de la asociación, junto a la clase que actúa como calificador. Otra de las características son las notaciones utilizadas para señalar la multiplicidad. Estas se colocan cerca del final de una asociación. Estos símbolos indican el número de instancias de una clase vinculada a una instancia de la otra clase. Para que quede más claro, podemos poner de ejemplo una empresa que puede tener uno o más empleados, pero cada empleado trabaja para una sola empresa solamente. Otra de las características que tenemos es la composición, que es un tipo especial de agregación que detona una fuerte posesión de la clase todo a la clase parte. Se grafica con un rombo diamante relleno contra la clase que representa el todo. La agregación
Es una relación en la que la clase todo juega un rol más importante que la clase parte, pero las dos clases no son dependientes una de otra. Se grafica con un rombo diamante vacío contra la clase todo. Tenemos también la generalización, que es otro nombre para la herencia. Se refiere a una relación entre dos clases en donde una clase específica es una versión especificada de la otra, o clase general. Acá tenemos otro tipo de diagrama que se llama diagrama de objeto, que estos diagramas están vinculados con los diagramas de clases. Un objeto es una instancia de una clase, por lo que un diagrama de objeto puede ser visto como una instancia de un diagrama de clases. Estos tipos de diagramas describen la estructura estática de un sistema en un momento particular y son usados para probar la precisión de los diagramas de clases. Los diagramas de este tipo están conformados por el objeto. Cada objeto es representado como un rectángulo que contiene el nombre del objeto y de su clase subrayada y separada por dos puntos. Como con las dos clases, los atributos se listan en una área inferior. Sin embargo, los atributos de los objetos deben tener un valor asignado. Otro tipo de diagrama también es el diagrama de componentes, que describe la organización de los componentes físicos de un sistema. Este diagrama está conformado por un componente, que es un bloque de construcción física del sistema. También tiene una interfaz que describe a un grupo de operaciones usada o creada por componentes y cuenta con dependencia entre sus componentes, que se grafican usando flechas de puntos. Diagrama de estructura compuesta. Un diagrama de estructura compuesta es un diagrama que muestra la estructura interna de un clasificador, incluyendo sus puntos de interacción a otras partes del sistema. Esto muestra la configuración y la relación de las partes que juntas realizan el comportamiento del clasificador contenido. Los elementos de clase ya han sido explicados en los minutos anteriores, pero en esta sección vamos a describir la forma en que las clases se pueden mostrar como elementos compuestos, exponiendo interfaces y conteniendo puertos y partes. Dentro de los principales elementos o características tenemos la parte. Una parte es un elemento que representa un conjunto de una o más instancias que pertenecen a una instancia del clasificador contenida. Hay que tener en cuenta que una parte se puede quitar de sus padres antes de que el padre se elimine, para que dicha parte no se elimine al mismo tiempo. Una parte se muestra como un rectángulo no adornado dentro del cuerpo de una base o del elemento componente. También tenemos el puerto, que es un elemento escrito que representa una parte visible externa de una instancia del clasificador contenido. Los puertos definen la interacción entre un clasificador y su entorno. Un puerto puede aparecer en el límite de la parte contenida de una clase o de una estructura compuesta. Puede especificar los servicios que un clasificador provee, así como también los servicios que éste requiere de su entorno, y se muestra como un rectángulo nombrado en el borde del límite de su clasificador apropiado. Siguiendo el hilo de características, tenemos a la interfaz, que es similar a una clase, pero con un número de restricciones. Todas las operaciones de la interfaz son públicas y abstractas, y no proveen ninguna implementación predeterminada. Todos los atributos de la interfaz deben ser constantes. Una interfaz, cuando está sola en un diagrama, se muestra como un rectángulo del elemento clase con la clave interfaz y con su nombre en itálica para detonar que es abstracto, o se muestra como un círculo, como aparece en la imagen. La anotación del círculo en los diagramas de clase no representan las operaciones de la interfaz. Cuando las interfaces se muestran como parte de las clases, se llaman interfaces expuestas. Una interfaz expuesta puede ser provista o requerida. Una interfaz provista indica que la clase provee las operaciones definidas por la interfaz, mostrándose con un vínculo de realización entre la clase y la interfaz, mientras que la requerida indica que la clase puede comunicarse con otra clase que provea las operaciones definidas por la interfaz, mostrándose con un vínculo de dependencia.
Las interfaces provistas se representan como una pelota en el palo unida al borde del clasificador como muestra en la imagen, mientras que las interfaces requeridas se muestran como una copa en el palo adjunta al borde del clasificador. También tenemos el elemento delegar, que se utiliza para definir los trabajos internos de los puertos e interfaces externas del componente. Un conector delegar se muestra como una flecha con un estereotipo de delegar como se muestra en la imagen. Esto conecta un contrato externo de un componente como se muestra por sus puertos a la realización interna del comportamiento de la parte del componente. Al lado tenemos la colaboración, que también es una característica y elemento principal de este diagrama, ya que define un conjunto de roles cooperativos usados colectivamente para ilustrar una funcionalidad específica. Una colaboración debería solo mostrar los roles y atributos requeridos para lograr sus tareas o funciones definidas. Aislar los roles primarios es un ejercicio de simplificar la estructura y clasificar el comportamiento, y también provee para poder reusarlo. Este elemento de colaboración a menudo implementa un patrón y se muestra como un eclipse, como está ilustrado ahí en la imagen. Y por último ya tenemos los tipos de conectores. Tenemos el enlace de roles, que se dibuja desde una colaboración a un clasificador que completa el rol. Esto se muestra como una línea de trazos con una punta de flecha y el estereotipo enlace de roles. También tenemos el conector representa. Este tipo de conector se puede dibujar desde una colaboración a un clasificador para mostrar que una colaboración se usa en el clasificador. Se muestra con una línea de trazo con una punta de flecha y el estereotipo de representa. Y por último ya tenemos el conector de ocurrencia, que se puede dibujar desde una colaboración a un clasificador para mostrar que la colaboración representa el clasificador. Esto se muestra con una línea de trazo y el estereotipo ocurrencia. El diagrama de despliegue es un diagrama estructurado que muestra la arquitectura del sistema desde el punto de vista del despliegue, de los artefactos del software en los destinos de despliegue. Representan la configuración de los nodos del procesamiento en tiempo de ejecución y los componentes que residen en ellos. Muestran la vista de despliegue estática de una arquitectura y se relacionan con los componentes, ya que, por lo común, los nodos contienen uno o más componentes. Los diagramas de despliegue pueden describir la arquitectura a nivel de especificación, también llamado nivel de tipo, o nivel de instancia, de manera similar a los diagramas de clases y los diagramas de objetos. Los diagramas de despliegue de nivel de especificación muestran una visión general del despliegue de los artefactos hacia los destinos de despliegue, sin hacer referencias a casos concretos de artefactos o nodos. Los diagramas de nivel de instancias muestran el despliegue de instancias de artefactos en instancias específicas de los destinos de despliegue. Se pueden utilizar, por ejemplo, para mostrar las diferencias existentes en nombres e identificaciones, en ambientes de despliegue a desarrollo de staging o producción, entre construcciones específicas o servidores de despliegue o dispositivos. Los siguientes son algunos tipos comunes de diagrama de despliegue. Primero, implementación, manifestación de componentes por medio de artefactos. Diagrama de despliegue a nivel de especificación, diagrama de despliegue a nivel de instancia, arquitectura de red de sistemas. Diagrama de paquetes. El diagrama de paquetes es utilizado para definir los distintos paquetes a nivel lógico que forman parte de la aplicación y la dependencia entre ellos. Es principalmente utilizado por desarrolladores y analistas. El objetivo principal del diseño es maximizar la cohesión y minimizar el acoplamiento. En sí, el diagrama es muy sencillo, dependiendo de su complicación del detalle con el que se quiera tratar los elementos que mostrará, que puede llegar a ser muy específico. El diagrama de paquetes está constituido por dos elementos, los paquetes y las dependencias. Un paquete es un conjunto de elementos. En concreto puede ser un conjunto de clases, casos de uso, componentes u otros paquetes. No obstante, lo más común es que incluya otros paquetes. Lo ideal es que este conjunto de elementos tenga una función diferenciada del resto de elementos. De esta forma, además de maximizar la cohesión, se dará la máxima claridad al diagrama y por lo tanto al sistema de información. Es también importante identificar con nombres representativos de estas funciones a los distintos paquetes.
Se representa con un símbolo simulando una carpeta con el nombre en la parte superior. Como ejemplo, un paquete que contiene otros paquetes tendría la siguiente representación. Una dependencia entre paquetes representa que un paquete necesita de los elementos de otro paquete para poder funcionar con normalidad. Se representa con una flecha discontinua que va desde el paquete que requiere la función hasta el paquete que ofrece esa función. Diagrama de casos de uso. Un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción externa. El rectángulo representa los límites del sistema que contienen los casos de uso. Los actores se ubican fuera de los límites del sistema. Los elementos que pueden aparecer en un diagrama de casos de uso son actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. Si hablamos de los actores, un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún tipo de interacción con el mismo. Se representa mediante una figura humana dibujada con palitos. Esta representación sirve tanto para actores que son personas como para otro tipo de actores, otros sistemas, sensores, etc. Si hablamos de caso de uso, un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen entre un actor y el sistema. Cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea específica, expresa una unidad coherente de funcionalidad y se representa en el diagrama de casos de uso con óvalos. La etiqueta en el óvalo indica la función del sistema. Y por último, tenemos las relaciones entre casos de uso. Entre dos casos de uso puede haber las siguientes relaciones. Extiende, cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su funcionalidad, o usa, cuando un caso de uso utiliza a otro. Se representan como una línea que une a los dos casos de uso relacionados, con una flecha en forma de triángulo etiquetada incluir o extender. Una relación incluir indica un caso de uso es necesitado para otro para poder cumplir una tarea. Una relación extender indica opciones alternativas para un cierto caso de uso. Diagrama de actividades. Un diagrama de actividades ilustra la naturaleza dinámica de un sistema mediante el modelado de flujo ocurrente de actividad en actividad. Una actividad representa una operación en alguna clase del sistema y que resulta en un cambio en el estado del sistema. Típicamente, los diagramas de actividad son utilizados para modelar el flujo de trabajo interno de una operación. Los diagramas de actividades se crean preguntando qué pasa en primer lugar, qué pasa en segundo lugar y así sucesivamente. Se debe determinar si las actividades se realizan en secuencia o en paralelo. Si se han creado diagramas de flujo o de datos físicos, se podrían examinar para determinar la secuencia de actividades. Buscar lugares donde se toman decisiones y preguntar qué ocurre con los resultados de cada una de las decisiones. Los diagramas de actividades se podrían crear examinando todos los escenarios para un caso de uso. Los estados de acción representan las acciones no interrumpidas de los objetos. Un rectángulo con esquinas redondeadas representa una actividad, ya sea manual, como firmar un documento legal, o automatizada, como un método o un programa. Los flujos de acción, representados con flechas, ilustran las relaciones entre los estados de acción. El flujo de objetos se refiere a la creación y modificación de objetos por parte de actividades. Una flecha de flujo de objeto desde una acción a un objeto significa que la acción está creando o influyendo sobre dicho objeto. Un objeto de flujo de objeto desde un objeto a una acción indica que el estado de acción utiliza dicho objeto. Se denomina estado inicial al estado inicial de un estado de acción y final state al estado final de un estado de acción. El estado inicial se muestra como un círculo sólido. El estado final se muestra como un círculo negro rodeado por un círculo blanco. En la ramificación, un rombo representa una decisión, también conocida como rama, o una fusión, con caminos alternativos. Las decisiones tienen una flecha que entra en el diamante y varias que salen de él. Se podría incluir una condición que muestre los valores que puede tomar dicha condición. Las fusiones muestran varios eventos que se combinan para formar otro evento. Una barra de sincronización ayuda a representar las acciones concurrentes. Un rectángulo largo y plano representa una barra de sincronización. Esta barra se utiliza para representar actividades paralelas
y podría representar un evento entrando a ella y varios eventos saliendo de la misma, lo que se conoce como bifurcación. Una sincronización en la cual varios eventos se fusionan en uno solo se conoce como unión. Los marcos de responsabilidad agrupan las actividades relacionadas en una misma columna. Los rectángulos que rodean otros símbolos, llamados carriles, indican un particionamiento y se utiliza para mostrar cuáles actividades se realizan en qué plataforma, como un navegador, un servidor o un mainframe, o para mostrar actividades realizadas por diferentes grupos de usuarios. Los carriles son zonas que se pueden describir la lógica y la responsabilidad de una clase. El diagrama de estados. Un diagrama de estados muestra la secuencia de estados por los que pasa un caso de uso o un objeto a lo largo de su vida, indicando qué eventos hacen que pase de un estado a otro y cuáles son las respuestas y acciones que genera. En cualquier momento un objeto se encuentra en un estado particular. La luz está encendida o apagada, el auto en movimiento o detenido, la persona leyendo o cantando, etc. El diagrama de estados UML captura esa pequeña realidad. Los objetos existen en cualquiera de estos estados, que son las condiciones de un objeto en un momento específico. Los valores de los atributos de un objeto definen el estado en que se encuentra el objeto y en ocasiones existe un atributo que indica el estado. No se crean diagramas de estados para todas las clases. Estos diagramas se crean cuando una clase tiene un ciclo de vida complejo, una instancia de una clase podría actualizar sus atributos de varias maneras a través de su ciclo de vida, una clase tiene un ciclo de vida operacional, dos clases dependen entre sí, o el comportamiento actual del objeto depende de lo que haya ocurrido antes. El estado representa situaciones durante la vida de un objeto. Se representa con un rectángulo que tiene sus esquinas redondeadas, como una caja redondeada con el nombre del estado en su interior. La caja de un estado puede tener uno o dos compartimientos. En el primer compartimiento aparece el nombre del estado. El segundo es opcional y en él pueden aparecer acciones de entrada, de salida y acciones internas. Una transición se representa como una flecha desde el estado de origen al estado destino. Una flecha representa el pasaje entre diferentes estados de un objeto. Se etiqueta con el evento que lo provoca y con la acción resultante. Un evento causa la transición y ocurre cuando se cumple una condición. Una condición es algo que se da como resultado verdadero o falso, o también puede ser una condición que ocurra en un método. Las condiciones se muestran entre corchetes junto a la etiqueta del evento. También hay eventos diferidos o eventos que solo se realizan hasta que un objeto cambia a un estado que pueda aceptarlos. Un usuario que teclea algo cuando un procesador de texto está realizando una copia de seguridad es un ejemplo de un evento diferido. Después de que termina la copia de seguridad, el texto aparece en el documento. El diagrama de secuencia. Un diagrama de secuencia muestra una interacción ordenada según la secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en el tiempo. Los diagramas de secuencia se utilizan con frecuencia para representar el proceso descrito en los escenarios de casos de uso. En la práctica, los diagramas de secuencia se derivan del análisis de casos de uso y se emplean en el diseño de sistemas para generar las interacciones, relaciones y métodos de los objetos del sistema. El eje vertical representa el tiempo y en el eje horizontal se colocan los objetos y actores participantes en la interacción sin un orden prefijado. Cada objeto o actor tiene una línea vertical y los mensajes que representan mediante flechas entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba a abajo. Los actores y las clases o instancias de los objetos se muestran en recuadros en la parte superior del diagrama. El objeto del extremo izquierdo es el objeto inicial y podría ser una persona, para la cual se emplea el símbolo de actor de casos de uso, una ventana, un cuadro de diálogo u otra interfaz de usuario. El rol de la clase describe la manera en que un objeto se va a comportar en el contexto y no se listan los atributos del objeto. Los cuadros de activación representan el tiempo que un objeto necesita para completar una tarea. Los mensajes son flechas horizontales que presentan comunicaciones entre objetos. Las medias flechas representan mensajes asincrónicos. Los mensajes asincrónicos son enviados desde un objeto que no va a esperar una respuesta del receptor para continuar con sus tareas.
Las puntas de flechas sólidas representan llamadas síncronas o sincrónicas, que son las más comunes. Estas se usan cuando la clase emisora espera una respuesta de la clase receptora, y el control se devuelve a la clase emisora cuando la clase que recibe el mensaje termina su ejecución. Las flechas con media punta o abiertas representan llamadas asíncronas o asincrónicas, es decir, llamadas que se envían sin esperar a que sean devueltas a la clase que las emite. Un ejemplo podría ser el de usar un menú para ejecutar un programa. Un retorno se muestra como una flecha, a veces como una línea punteada. Las líneas de vida son verticales y en líneas de punto. Ellas indican la presencia del objeto durante el tiempo. En el diagrama de secuencias el tiempo se despliega de arriba abajo, la primera interacción se representa en la parte superior del diagrama y la última en la parte inferior. Las flechas de interacción comienzan en la barra del actor o del objeto que inicia la interacción y terminan apuntando hacia la barra del actor o el objeto que recibe la solicitud de interacción. Los objetos pueden ser eliminados tempranamente usando una flecha etiquetada destruir que apunta a una X. Una repetición o loop en un diagrama de secuencias es representado como un rectángulo. La condición para abandonar el loop se coloca en la parte inferior entre corchetes. Diagrama de comunicación o de colaboración. Un diagrama de comunicación es inicialmente llamado un diagrama de colaboración. Es un diagrama de interacción que muestra información similar a los diagramas de secuencia, pero su foco principal es en la relación de objetos. En los diagramas de comunicaciones, los objetos como se muestran con conectores de asociación entre ellos, y los mensajes se agregan a las asociaciones y se muestran como flechas cortas apuntando en la dirección del flujo de mensaje. La secuencia de los mensajes se muestra a través de un esquema numerado. El rol de la clase describe cómo se comporta un objeto. Los atributos del objeto no se listan. Los roles de asociación describen cómo se va a comportar una asociación en una situación particular. Se usan líneas simples etiquetadas con un estereotipo. Los mensajes son flechas que van junto al enlace por el que circulan y con el nombre del mensaje y los parámetros, si los tiene, entre paréntesis. Cada mensaje lleva un número de secuencia que denota cuál es el mensaje que le precede, excepto el mensaje que inicia el diagrama, que no lleva número de secuencia. Se pueden indicar alternativas con condiciones entre corchetes. También se puede mostrar el anidamiento de mensajes con números de secuencia como 2.1, que significa que el mensaje con número de secuencia 2 no acaba de ejecutarse hasta que no se han ejecutado todos los 2. Para indicar un loop se utiliza el asterisco después de la numeración. El diagrama de tiempo. El diagrama de tiempos es un diagrama UML incluido en la categoría de diagramas de interacción. Es utilizado para modelar el comportamiento del sistema dando especial importancia al tiempo. Los diagramas de tiempo se centran en las condiciones que cambian dentro y entre las líneas de vida a lo largo de un eje de tiempo lineal. Los diagramas de tiempo describen el comportamiento de los clasificadores individuales y las interacciones de los clasificadores, enfocando la atención en el tiempo de los eventos que causan cambios en las condiciones de líneas de vida. El diagrama de tiempo incluye los elementos, líneas de vida, estados, restricciones de duración y restricciones de tiempo. La línea de vida es un elemento que representa a un participante individual en la interacción. Si bien las partes y las características estructurales pueden tener una multiplicidad mayor que 1, las líneas de vida representan solo una entidad que interactúa. El diagrama de tiempo podría mostrar los estados de clasificador o atributo participante o algunas condiciones comprobables como un valor discreto del atributo. La restricción de duración es una restricción de intervalo que se refiere a un intervalo de duración. El intervalo de duración es la duración que se utiliza para determinar si se cumple la restricción. La semántica de una restricción de duración se hereda de las restricciones. Por último, la restricción de tiempo es una restricción de intervalo que se refiere a un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es una expresión utilizada para determinar si se cumple la restricción. La semántica de una restricción de tiempo se hereda de las restricciones. El diagrama de vista de interacción. Las vistas de interacción de rastreo UML2 presentan el flujo de ejecución de una aplicación de acuerdo con la notación definida por UML. Se trata de una vista útil cuando se utiliza con el analizador de anotaciones y rastreo o la herramienta de perfilado.
Las vistas de interacción de rastreo o ML2 están disponibles solo si se habilita la recogida de información de flujo de ejecución. La barra de compresión temporal junto al extremo izquierdo del diagrama indica el tiempo transcurrido entre sucesos consecutivos. La escala de compresión temporal muestra la situación del tiempo entre los intervalos temporales mínimo y máximo. La intensidad del color se utiliza para indicar el tiempo, es decir, cuanto mayor sea la intensidad, mayor será el intervalo temporal. La barra y escala de compresión temporal pueden proporcionar una indicación exacta de qué parte de un método consume más tiempo. Una zona activa puede estar situada entre dos llamadas, en una llamada y en una entrada o salida de un método, o bien puede cubrir todo un método. Dependiendo de la infraestructura de aplicación, quizás sea necesario ver el flujo de ejecución en diferentes niveles de la jerarquía de supervisión. Para una aplicación local, el nivel de proceso host puede ser adecuado, pero para una aplicación distribuida en el nivel superior, que ofrece una vista de la ejecución en múltiples hosts, puede resultar más apropiada. La visualización de la ejecución de una aplicación distribuida en el nivel de supervisor puede revelar ciertos puntos de interés que pueden conducir a los desarrolladores de aplicaciones a alguno de los gráficos de nivel inferior para realizar una visualización o análisis más detallado. Para desplazarse por la jerarquía de obtención de datos, puede utilizar la vista superior de perfilado. Bien, ahora vamos a analizar rápida y sencillamente el diagrama de clases que tenemos para nuestro policonsultorio médico, donde podemos observar que tenemos varias clases. Empezando con la clase de paciente, la cual tiene atributos para ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, dirección, número de teléfono y correo electrónico. También podemos ver los métodos que tiene esta clase, la cual son el alta, baja, búsqueda y modificación de paciente. Tanto los atributos como los métodos estos serán descritos más adelante en la especificación de este diagrama. Desde paciente podemos ver que surge una relación de composición con la clase turno. Esto significa que las partes no pueden existir sin el todo. Si se eliminara la clase de paciente, también se perdería la clase turno, puesto que son ellos quienes solicitan los mismos. Lo mismo aplicaría en este caso. Desde la clase médico, podemos ver que surge una relación de composición con consulta. Si nosotros eliminamos médico, también se elimina consulta, porque son los médicos los que atienden las consultas de los pacientes. De la misma forma, también se eliminaría la clase factura y la clase exámenes, porque sin consulta no se realizaría ningún pago y tampoco se tendría que realizar ningún examen. En la clase médico también podemos ver una relación con consultorio y con asistencia. Esto significa que cada médico tendrá su propio consultorio y su propio registro de asistencia. También vemos que esta clase, llamada recibos, demuestra lo que cobra el médico. Esta está relacionada directamente con la asistencia. Esto significa que el médico cobrará respecto a los días que haya asistido en tiempo y forma al trabajo. Si algún día decide no asistir o llega con algún retraso, esto influirá en su recibo. Vamos a observar ahora algún ejemplo de multiplicidad. Podemos ver que un paciente puede no tener turnos o puede tener muchos. Por ejemplo, el paciente puede estar registrado en el policonsultorio, pero no puede tener ningún turno solicitado, o puede tener varios turnos solicitados para distintos médicos en distintos días. Lo mismo aplicaría con el médico. Algún día puede no tener turnos y por lo tanto no realizar ninguna consulta, como también puede atender muchas consultas en el mismo día. Para las especificaciones de nuestro diagrama de clases, tuvimos que tener en cuenta los atributos y los métodos de cada clase. En la clase paciente tenemos los atributos que son paciente ID con un varchar de 5 bytes, nombre de paciente y apellido de paciente que son strings, fecha de nacimiento que es un date, género del paciente que es un string y dirección de paciente, número de teléfono y correo electrónico que son varchars de 30, 15 y 50 bytes respectivamente. Por otro lado tenemos los métodos, que son alta de paciente, que permite registrar un nuevo paciente, baja de paciente, que permite eliminar un paciente registrado previamente, modificar paciente, que permite modificar los datos de un paciente registrado previamente, buscar paciente, que realiza una búsqueda de los datos de los pacientes entre todos los que están registrados. Seguimos con la clase turno, que tiene 3 atributos. Turno ID, que es un varchar de 5 bytes, horario turno, que es time, y fecha turno, que es date.
También tenemos los métodos: añadir turno, que permite agendar un nuevo turno a un nuevo paciente; eliminar turno, que se utiliza para eliminar un turno registrado previamente; modificar turno, que con este método se puede modificar el horario o la fecha de un turno registrado previamente; buscar turno, que busca entre todos los turnos registrados en la base de datos. En la clase médico tenemos los siguientes atributos: médico ID, que es un marchar de 5 bytes; nombre del médico y apellido del médico, que son strings, al igual que especialidad de médico; dirección de médico, que es un marchar de 30 bytes; número de teléfono y correo electrónico, que también son marchars de 15 y 50; y horario de consulta, que es un daytime. Después tenemos los métodos: alta médico, se registra un nuevo médico en la base de datos; baja médico, que se elimina un médico registrado previamente; modificar médico, que permite modificar los datos de un médico registrado; y buscar médico, que permite buscar a todos los médicos en la base de datos. En la clase consultorio tenemos consultorio ID, que es un marchar de 5 bytes, y ubicación consultorio, que es string. Ambos son atributos. Por otro lado tenemos los métodos: modificar consultorio, que permite modificar los datos de este consultorio, que podrían ser si el consultorio cambia de número, si el consultorio es ocupado por un nuevo médico, entre otros. Agregar consultorio, que permite agregar un nuevo consultorio en la base de datos. Eliminar consultorio, que se utiliza para eliminar un consultorio de la base de datos. Buscar consultorio, que permite buscar un consultorio y observar la información guardada en él, que podrían ser el número y el doctor que realiza sus consultas en el mismo. En la clase asistencia tenemos 3 atributos: asistencia ID, que es un marchar de 5 bytes; fecha de asistencia, que es un daytime; y tipo de asistencia, que es un string. Los métodos son consultar asistencia, que permite consultar la fecha, horario de asistencia del médico, si llegó a tiempo, si llegó con tardanza o si no asistió; y modificar asistencia, que permite modificar la fecha y el tipo de asistencia del médico. Dentro de la clase recibo tenemos como atributos recibo ID y médico ID, que ambos son un marchar de 5 bytes; monto de recibo, que es un entero; y fecha de recibo, que es un daytime. Los métodos son consultar recibo, que sirve para observar todos los recibos guardados en la base de datos; agregar recibo, que se utiliza para agregar un nuevo recibo a la base de datos; y modificar recibo, que permite modificar un recibo en caso de registrarse con algún error. En la clase consulta tenemos los siguientes atributos: consulta ID es un marchar de 5 bytes; fecha consulta, que es un daytime; síntomas de paciente, diagnóstico de consulta y receta médica, los 3 son marchars de 100 bytes; y solicitud de examen, que es un string. Los métodos son agregar consulta, donde se registra un nuevo turno que al médico se le haya solicitado; y eliminar consulta, que permite eliminar un turno que al médico se le haya solicitado, por ejemplo, si el paciente declinó el turno o no asistió al mismo. La clase factura tiene como atributos factura ID y paciente ID, que ambos son marchar de 5 bytes; monto factura, que es un entero; y fecha factura, que es un daytime. Los métodos utilizados son consultar factura, que sirve para observar todos los recibos guardados en la base de datos; agregar factura, que se utiliza para agregar una nueva factura a la base de datos; y modificar factura, que permite modificar una factura en caso de registrarse con algún error. Por último, dentro de la clase exámenes, como atributos tenemos examen ID, que es un marchar de 5 bytes; tipos de examen, que es un string; fecha de examen, que es un daytime; y resultados del examen, que es un marchar de 100 bytes. Y los métodos son realizar examen, se realiza el examen solicitado desde la consulta médica; y consultar examen, que permite consultar todos los exámenes realizados previamente. Ahora voy a explicar de manera superficial nuestro diagrama de caso de uso de nuestro sistema clínico, ya que posteriormente se hará la especificación del mismo. Bueno, en nuestro diagrama de caso de uso, los actores que intervienen son 4, que son el paciente, el empleado, el médico y el equipo de laboratorio. Con respecto a los casos de uso, tenemos el primero, que es el historial clínico, en el cual organizar historial, que está relacionado con empleado, es una inclusión del caso de uso de historial clínico, ya que el empleado es el encargado de organizar los datos del paciente.
Luego tenemos también el caso de uso turnero, en donde tiene tres extensiones que son el de cancelar turno, modificar turno y enviar recordatorio, ya que son procedimientos adicionales al caso de uso. Y también tiene lo que sería dos inclusiones. Bueno, tenemos agendar turno, que es una inclusión de turnero, ya que siempre se realiza esa acción, al igual que el caso de uso de mostrar horario. Este caso de uso mostrar horario está relacionado tanto con el paciente como el médico, ya que ambos pueden acceder a este caso. Acá tenemos la otra parte de nuestro diagrama de caso de uso, en donde tenemos el caso de uso de consultar, que está relacionado tanto con el paciente como con el médico. Cuenta también con inclusiones: emitir receta, emitir factura, pagar consulta y emitir recibo. Son inclusiones del caso consultar. Emitir recibo está relacionado con el médico, ya que este caso envía el recibo correspondiente a el médico. Y también tenemos una extensión que es solicitar examen. Este caso de uso es uno adicional, ya que al paciente no siempre le realizan exámenes o estudios. Y bueno, este caso está relacionado con laboratorio. Tenemos también el caso de organizar datos de especialistas, en donde el empleado o asistente organiza los datos del médico, ya que es el que presta sus datos. Y también tenemos un caso de uso de controlar asistencia, que está relacionado con el médico, el cual tiene una inclusión. Marcar asistencia es una inclusión de controlar asistencia, en donde el médico deberá marcar su asistencia y que luego va a impactar en el recibo de sueldo del médico. Pasando a la especificación del diagrama de caso de uso, voy a hablar sobre el primer caso. El nombre de caso de uso es historial clínico. La descripción del procedimiento dice que permite ingresar a los empleados de la clínica información del paciente como sus datos y antecedentes médicos. Los actores involucrados son el paciente y el empleado. Incluye, por parte del caso de uso, organizar historial, ya que siempre se realiza ese procedimiento. El segundo caso se llama enviar recordatorio. La descripción del procedimiento dice que manda un recordatorio de su turno al paciente. Los actores son el paciente y posee un extent, que es una extensión del caso de uso turnero, el cual actúa como un procedimiento adicional. Pasando al tercer caso, encontramos que su nombre es organizar historial. La descripción del proceso: organiza el historial clínico del paciente, como los datos, los antecedentes, los médicos, etc. Los actores que influyen en el caso es el empleado, e incluye una inclusión ya que su funcionalidad forma parte del caso de uso historial clínico. Hablando sobre el cuarto caso, encontramos al turnero. Este permite la gestión de turnos de pacientes teniendo varias funciones, las cuales son la de agregar, cancelar y modificar turno. Los actores que interactúan con este caso son el paciente y el empleado. Y incluye un caso de agendar turno, que es parte de la funcionalidad de turnero, y el caso mostrar horario, que es parte integral de la funcionalidad de turnero. Luego incluye un extend con un caso enviar recordatorio, la cual es una extensión adicional que se efectuará en una determinada circunstancia. El caso cancelar turno, que se podría extender a ese procedimiento si se cancela el turno. El caso modificar turno, que al igual que lo previamente explicado, es una extensión que efectuará el caso turnero si es necesario modificar un turno. El caso agendar turno. Este fija los turnos de los pacientes. El actor que interactúa con él es el empleado. Y tiene un include que se encuentra dentro de las funcionalidades del caso turnero, que es obligatorio realizarlo. Para el sexto caso encontramos el cancelar turno. Lo que hace es deshacer los turnos que estaban almacenados. El actor es el empleado
Y posee un extend, que es un caso de extensión de turnero, ya que es posible realizar este procedimiento, pero sigue siendo opcional. El séptimo caso, modificar turno. Altera los turnos que se desean cambiar. Actúa el empleado. Es un extend, una extensión de turnero, ya que se realizará en caso de que se desee ajustar el turno. Mostrar horarios. Es el octavo caso. Lo que hace es exhibir los horarios de los turnos al paciente y al doctor. Aquí los actores son el paciente y el médico, y es una inclusión del caso turnero, ya que la funcionalidad de mostrar horario es necesario para la realización del turnero. Pasamos al caso de consultar. Lo que hace es realizar las consultas correspondientes que pueda hacer el paciente. Actúan el paciente y el médico. Posee un include con el caso emitir receta, que es parte de las funcionalidades obligatorias de consultar, el caso emitir factura, cuando el paciente tenga que pagar de manera obligatoria, se realiza una factura. El caso pagar consulta es una inclusión, ya que esta funcionalidad siempre se realiza cuando hay consulta, y el caso emitir recibo, que forma parte del caso turnal, ya que se realiza de manera obligatoria para el médico. Luego posee un extend, que es el caso solicitar examen, que lo que hace es pedir la elaboración de examen al hacer una consulta, pero no es obligatorio. El décimo caso, emitir receta. En esta parte se remite la receta, es decir, se ordenan para que quede registrado. Actúan el paciente y el médico, y es una inclusión que forma parte de la funcionalidad esencial del caso consultar, ya que siempre se emite una receta. El décimo primer caso, emitir factura. Se genera la factura con los datos correspondientes. Actúan el paciente y el empleado, y es una inclusión que forma parte de la funcionalidad esencial del caso consultar, ya que siempre se emite una factura. El décimo segundo caso, hablando sobre pagar consultar. Este permite abonar la consulta. De nuevo, los actores son el empleado y el paciente. De nuevo, es una inclusión que forma parte siempre de la funcionalidad esencial del caso consultar. Pasando a emitir recibo, lo que hace es generar el recibo de sueldo del médico. Actúan el empleado y el médico, y es una parte esencial de la funcionalidad del caso consultar, por lo que es un include. Hablando sobre el caso de uso número 14, encontramos solicitar examen. Este describe el proceso mediante el cual el paciente solicita la realización de un examen médico o de laboratorio. Aquí actúan el paciente y el laboratorio. Se considera como una extensión, ya que no todos los escenarios de consulta médica requieren la realización de exámenes adicionales. Vamos en el caso de uso número 15. Este es controlar asistencia. Permite llevar a cabo un registro de asistencias del médico. Actúa el médico y tiene como inclusión al caso marcar asistencia, es decir, que utiliza el procedimiento de ese caso para poder llevar a cabo su funcionalidad. Pasamos al include del anterior caso. Marcar asistencia. La descripción del proceso dice que permite que el médico pueda registrar su asistencia. Como es obvio, actúa el médico y es una inclusión de controlar la asistencia, ya que es un proceso obligatorio que debe realizar el médico. Llegamos al final de la descripción del diagrama de caso de uso, encontrándonos con el último caso de uso, llamado organizar datos de especialista. Permite al empleado poder manejar los datos del médico para una mejor organización de sus datos, asistencia, etc. Los actores que intervienen son el médico y el empleado, y no posee include ni extends. En cuanto a las especificaciones del diagrama de secuencia, nosotros tenemos tres líneas de vida muy importantes. Primero que nada tenemos el paciente. Segundo, el recepcionista. Tercero, el sistema. Primero que nada, el paciente ingresa a la clínica. Utilizamos una flecha con destroy porque básicamente ahí termina la acción, el proceso. El recepcionista solicita datos, usando una flecha sincrónica esperando una respuesta del paciente. El paciente envía esos datos. El recepcionista verifica con el sistema para saber si son correctos o incorrectos. Acá nosotros utilizamos una alternativa. En caso de que los datos son correctos, el recepcionista permite realizar la consulta. Y en caso de que los datos son incorrectos, el recepcionista solicita la actualización de esos datos. El paciente envía los datos actualizados y lo guarda en el sistema. En caso de que los datos son correctos, se solicita un turno. El paciente solicita un turno. El recepcionista le pide los datos del turno para que se quiera atender
y con quién. El paciente le responde ingresando los datos y el recepcionista lo guarda en el sistema. Luego se asignan horarios, esperando la respuesta del paciente. Al estar de acuerdo con los horarios, la responde al recepcionista y el recepcionista genera y guarda turno en el sistema. El sistema es el encargado de avisar al médico mediante un mensaje perdido, ya que no forma parte del diagrama, que tiene un turno con tal persona. El sistema da los detalles del turno al recepcionista y el recepcionista da los datos al paciente. Se utiliza esto básicamente porque ahí termina el proceso. El recepcionista cobra el turno, el paciente paga el turno y el recepcionista verifica si se confirmó el pago o no mediante el sistema. Si el pago fue exitoso, entrega el recibo. Y si el pago fue declinado, se cancela el turno.